En mis años acompañando a pacientes mayores, he visto a muchas personas comer cebolla todos los días, convencidas de que están cuidando su corazón, y sin embargo, casi no reciben ningún beneficio. ¿Por qué? Porque la cebolla guarda su poder para las arterias en un compuesto delicado que se maltrata cuando la preparamos de cierta manera, y la mayoría de nosotros la preparamos justo de esa manera. Esa cebolla dorada y suavecita que tanto nos gusta, muchas veces ya perdió por el camino lo que más nos servía. La buena noticia es que no necesita comprar nada caro ni cambiar su cocina de arriba a abajo. Solo tiene que cambiar una cosa pequeña, y hoy le voy a mostrar exactamente cuál, para que cada cebolla que ponga en su plato de verdad trabaje por usted y por su familia. Déjeme empezar por darle algo útil de inmediato, porque sé que su tiempo vale. Si usted acostumbra a hervir la cebolla en el caldo, en la sopa o en el guiso, y al final cuela y bota ese líquido, escúcheme bien. En ese caldo que está tirando se quedó buena parte de lo bueno de la cebolla. ¿No lo boté? Ese caldo es, muchas veces, la parte más valiosa. Ya con eso, si no ve nada más del video, se lleva usted un cambio que vale la pena. Pero quédese conmigo, porque hay 3 errores más que casi nadie conoce, y uno de ellos lo cometemos desde que pelamos la cebolla, antes siquiera de encender la estufa. Ahora bien, quiero ser honesto con usted desde el principio, porque el respeto empieza por ahí. Todo lo que le voy a contar viene de estudios reales, de universidades y de revistas médicas serias en Estados Unidos y en el mundo. No le voy a prometer curas milagrosas. La cebolla no es una pastilla mágica, y quien le diga lo contrario le está mintiendo. Lo que sí le voy a dar es algo más valioso. Entender por qué esta verdura tan humilde, tan barata, que está en toda cocina latina, puede ser una verdadera aliada de sus arterias, si la trata con un poquito de conocimiento. Empecemos por lo que casi todos creemos, y que en el fondo es verdad. La cebolla es buena para usted. Eso no es un mito. En un estudio ya clásico, cuando los científicos compararon 28 verduras y 9 frutas para ver cuál tenía más de cierto antioxidante llamado quercetina, ¿sabe cuál quedó en primer lugar? La cebolla, por encima de todas. Así que si usted ha estado comiendo cebolla pensando que hace bien, tenía razón. Su instinto, o el de su mamá, o el de su abuela, estaba en lo correcto. Guarde ese pensamiento, porque en un momento le voy a mostrar que su abuela sabía más de lo que la ciencia apenas está confirmando ahora. Pero aquí viene el giro, y le pido que ponga atención, porque esto es lo que casi nadie le explica. El hecho de que la cebolla sea buena no significa que toda cebolla, preparada de cualquier forma, le entregue lo mismo. Y ahí está el malentendido que le está costando a millones de personas el beneficio que creen estar recibiendo. Comer cebolla y prepararla mal es como comprar una buena medicina y dejarla al sol hasta que pierde su efecto. Usted hizo el gasto, hizo el esfuerzo, pero el resultado se le escapó entre las manos sin que se diera cuenta. ¿Y por qué nace este malentendido? A ver, ¿cómo le explico esto de forma sencilla? Nace porque pensamos, es solo una verdura, la echo a la olla y ya, ¿qué tanto puede cambiar? Es lógico pensarlo. Nadie nos enseñó lo contrario. En la escuela nos dijeron que las verduras son sanas, punto, y nos quedamos con esa idea sencilla. Pero el cuerpo y la química de los alimentos son más finos que eso. Y hoy, usted va a entender ese detalle fino, que la mayoría nunca escucha, ni siquiera en la consulta médica de 10 minutos, donde el doctor apenas tiene tiempo de revisarle la presión y despedirse. Para que todo esto tenga sentido, primero déjeme contarle qué es eso que tanto cuidamos dentro de la cebolla. Se llama quercetina. Sé que suena a nombre raro, casi de laboratorio, pero le prometo que en 2 minutos lo va a entender mejor que muchos. La quercetina es un antioxidante, y para que sea claro, imagínese que es como un pequeño trabajador de limpieza que anda por dentro de sus arterias. Su trabajo es ayudar a que las paredes internas de sus venas y arterias se mantengan lisas, flexibles y sin tanta basura pegada. Piense por un momento en la manguera con la que riega las plantas o lava el patio. Cuando la manguera es nueva, es suave.
se dobla con facilidad y el agua sale con fuerza pareja. Pero con los años, si se llena de sarro por dentro, se pone dura, se tapa y el agua ya no corre igual. Sus arterias son esa manguera por donde corre su sangre. Con la edad y con la comida grasosa y salada de toda una vida, esas paredes se van poniendo rígidas y se les va pegando lo que no debe. Cuando eso avanza, aparece la presión alta y más adelante el endurecimiento de las arterias, que los médicos llaman aterosclerosis. Y de ahí, si nadie lo frena, se puede llegar a un infarto o a un derrame cerebral. Aquí es donde entra nuestra pequeña trabajadora, la quercetina. Los estudios muestran que ayuda de varias maneras a la vez, y esto sí quiero que lo sepa con nombre y apellido, porque no es un cuento. En una revisión de la Universidad de West Virginia, publicada en el año 2019, los investigadores señalaron que la quercetina que viene precisamente de la cebolla es de las que mejor absorbe el cuerpo humano. No toda la quercetina de todos los alimentos se aprovecha igual, y resulta que la de la cebolla es de las más generosas con nosotros. Otra vez, la cebolla ganando. Y hay más. En un estudio publicado en la revista de la Asociación Americana del Corazón, una revisión que juntó 7 ensayos con cerca de 587 pacientes, la quercetina logró bajar, en promedio, alrededor de 3 puntos la presión sistólica, que es el número de arriba cuando le toman la presión. 3 puntos puede sonarle a poco. Pero déjeme decirle algo. A lo largo de los años, en un corazón de 60, 70 u 80 años, esos 3 puntos sostenidos importan, y mucho. No es magia, es constancia. Es la diferencia entre una manguera que se cuida y una que se abandona. Le voy a poner un ejemplo con una persona, porque los números fríos no le hacen justicia a esto. Pienso en don Aurelio, un señor de 71 años que vive en San Antonio, Texas. Trabajó casi 40 años en construcción, cargando material bajo el sol, y sus rodillas y su espalda lo saben bien. Cuando lo conocí, don Aurelio comía cebolla casi a diario, como buen mexicano, en su caldo, en su salsa, en sus tacos. Estaba orgulloso de eso. Doctor, yo como sano, me decía, y en parte tenía razón. Pero cuando conversamos con calma, resultó que su cebolla siempre iba al mismo lugar, al caldo que hervía por más de una hora, y que muchas veces recalentaba al día siguiente y al tercero. Don Aurelio hacía el esfuerzo. Solo que, sin saberlo, el esfuerzo se le estaba yendo por el desagüe, literalmente, cuando colaba y botaba el caldo viejo. Y aquí quiero detenerme, porque no se trata de sentir culpa. Don Aurelio no hizo nada malo, nadie le explicó. Su mamá cocinaba así, su abuela cocinaba así, y esa cebolla larga y hervida es parte de sabores que amamos y que nos recuerdan a casa. No le vengo a decir que tire su tradición a la basura, nada de eso. Le vengo a decir cómo hacer que esa misma tradición, esos mismos guisos que su familia adora, además de saber a gloria, le devuelvan de verdad lo que su cuerpo necesita. Se puede tener las dos cosas. Y ese es el corazón de lo que quiero regalarle hoy. Entonces, ¿cuál es exactamente el error? En realidad son tres, y se lo voy a desglosar despacio, uno por uno para que se quede con cada uno. El primero tiene que ver con el fuego y el tiempo, el segundo con el agua, y el tercero con algo que hacemos antes de cocinar, cuando pelamos. Vamos por partes. El primer error es cocinar la cebolla demasiado tiempo hasta dejarla casi deshecha. Y aquí déjeme ser bien honesto con usted, porque hay mucha confusión y no quiero sumarme a ella. Freír o saltear la cebolla por un rato corto no es el villano, se lo digo claro. De hecho, un estudio publicado en una revista científica de agricultura y alimentos encontró que saltear u hornear la cebolla por poco tiempo puede incluso concentrar un poco más su quercetina, entre un 7 y un 25% más. Sí, oyó bien. Un sofrito rápido no le hace daño a la quercetina. Entonces, ¿cuál es el problema de verdad? El problema es el tiempo largo. Cuando la cebolla se cocina y se recocina por 30, 40 minutos o más, ahí sí se empiezan a perder de forma seria esos compuestos buenos. La regla sencilla que quiero que recuerde es esta. Cocción corta, sí. Cocción eterna, no. Corrijo algo.
Para ser más preciso, porque no quiero que se vaya con una idea equivocada. No es que un minuto de más arruine todo. Es que la costumbre de dejar la olla hirviendo horas o de recalentar el mismo guiso 3 días seguidos va desgastando poco a poco lo valioso. Piénselo como dejar el café en la hornilla toda la mañana, al final se toma algo amargo que ya no se parece al café recién hecho. Con la cebolla pasa algo parecido cuando la sometemos a fuego por demasiado tiempo. El segundo error es el del agua, y este es el más común de todos y a la vez el más fácil de arreglar. Cuando usted hierve la cebolla en abundante agua, buena parte de la quercetina no se destruye. Escuche esa palabra, no se destruye. Simplemente se sale de la cebolla y se pasa al agua. Un estudio japonés muy citado midió esto con cuidado y encontró que al hervir la cebolla se va cerca de un 30% de la quercetina hacia el agua de cocción. Y otros estudios, según cuánto tiempo se hierva, han visto pérdidas que van desde un 20% hasta más de un 70%, todas por lo mismo, se va al agua. ¿Y ahora entiende por qué al principio le rogué que no botara ese caldo? Porque si usted bota el agua, está tirando a la basura justo lo que fue a buscar. Pero si se toma ese caldo, si lo usa como base de su sopa, de su arroz, de su guiso, entonces recupera todo lo que se salió de la cebolla, no perdió nada, solo cambió de lugar. Esto, para nosotros los latinos, es una bendición, porque nuestra cocina está llena de caldos, de sopas, de consomés, ya lo hacemos casi por instinto. Solo hay que dejar de cometer el paso final de colar y desechar el líquido bueno. Doña Consuelo, una señora de 68 años de Phoenix, Arizona, me enseñó esto sin querer. Ella cría a 2 nietos, mientras sus hijos trabajan largas jornadas y no tiene ni un minuto de sobra. Cuando le expliqué lo del caldo, se rió y me dijo, «Ay, doctor, pero si yo eso ya lo hago. Mi consomé de pollo con cebolla nunca se tira. De ahí sale el arroz del día siguiente». Y tenía toda la razón. Sin saber una palabra de quercetina, doña Consuelo llevaba 50 años haciéndolo bien, porque así le enseñó su madre en el rancho. Esa es la sabiduría de nuestras abuelas que la ciencia apenas ahora está entendiendo. A veces, no se trata de aprender algo nuevo, sino de no perder lo que ya sabíamos. El tercer error empieza incluso antes de encender la estufa, y por eso es el que más gente comete sin la menor idea. Es pelar la cebolla de más. Fíjese, la quercetina no está repartida por igual en toda la cebolla. Está concentrada sobre todo en las capas de afuera, las más cercanas a la cascarita seca, esas que muchas veces arrancamos y tiramos junto con la piel. Los estudios lo confirman. Hay un degradado, de afuera hacia adentro, y las capas externas son las más ricas, y siguen siendo las más ricas incluso después de cocinar. Cuando usted pela la cebolla y le quita 2 o 3 capas gruesas para que quede bien limpia, está botando la parte más valiosa junto con la basura. ¿Qué hacer entonces? Sencillo. Quítele solo la cáscara seca de afuera y una capa, no más. Esa primera capa carnosa que a veces se ve un poco más oscura o más firme, esa quédesela. Enjuáguela bien y úsela. No es fea, no está mala, es la más rica en lo que buscamos. Un cambio tan pequeño como este, repetido todos los días durante años, hace una diferencia real en cuánto de lo bueno llega de verdad a su cuerpo. Es de esos ajustes que no cuestan ni un centavo, ni un minuto extra y que solo requieren saberlo. Ahora usted ya lo sabe. Hagamos una pausa para respirar y ordenar lo que llevamos porque no quiero que se le mezcle. Hasta aquí hemos derrumbado la idea de que da igual cómo prepare la cebolla. No da igual. Vimos 3 errores: cocinarla por demasiado tiempo, hervirla y botar el agua, y pelarla de más. Y vimos que ninguno de los 3 es difícil de corregir. Ahora quiero mostrarle el lado positivo, la forma correcta de comerla, para que se vaya con un plan claro y no solo con advertencias. Porque de nada sirve saber qué está mal si no sabemos qué hacer bien. La primera y mejor forma, aunque a algunos les sorprenda, es comer un poco de cebolla cruda. Sí, cruda. No estoy diciendo que se coma una cebolla entera como si fuera manzana, no exagere. Estoy diciendo unas rodajas finas. Cuando la cebolla no pasa por el fugo, conserva su quercetina en el punto más alto, tal como la naturaleza la puso,
y cómo hacerla más amable para el paladar y para el estómago. Nuestra propia cocina ya tiene la respuesta. Píquela finita en su pico de gallo, en su salsa fresca, en la ensalada, encima de los frijoles o en esa cebolla morada encurtida que se pone sobre la cochinita o sobre los tacos. Todo eso es cebolla cruda entregando lo mejor de sí. Si el sabor le resulta muy fuerte o si le repite y le cae pesada, aquí va un truco de cocina que casi nadie conoce. Pique la cebolla, póngala en un colador y déjela bajo el chorro de agua fría un ratito o remójela apenas unos minutos en agua fría. Eso le quita lo picoso y lo agresivo. Pero, ojo, no la deje en remojo media hora, porque entonces volvemos al problema del agua. Lo bueno se le sale. Un enjuague corto y listo. Fácil, ¿verdad? Son detalles chiquitos que cambian el resultado. La segunda forma correcta, para cuando sí quiere cocinarla, ya se la adelanté, cocción corta. Un sofrito rápido en un poco de aceite de oliva hasta que la cebolla apenas se ponga transparente, sin llegar a ese dorado oscuro de media hora. Así queda suave, sabrosa y conserva casi todo lo bueno. Y fíjese en este detalle bonito. El aceite de oliva no solo da sabor, sino que ayuda a que su cuerpo absorba mejor ciertos compuestos de la cebolla. Es como si se dieran la mano. Otra vez, la buena cocina de siempre y la ciencia moderna coincidiendo. La tercera forma correcta es la que ya celebramos con Doña Consuelo. Cuando la hierba, aprovéchela en caldo, sopas, consomés, cocidos, ese caldito de res con verduras de los domingos, ahí la quercetina que suelta la cebolla no se pierde, se queda en el líquido que usted se va a tomar. La cocina latina, en este punto, nos lleva ventaja. Mientras en otras partes hierven la verdura y botan el agua, nosotros nos tomamos el caldo con gusto. Resulta que esa costumbre nuestra, que nos parece de lo más normal, es de las más inteligentes para la salud. Sí, exactamente. Eso es lo que hay que saber. Ahora, ya que estamos hablando de aprovechar al máximo, déjeme contarle con quién se lleva mejor la cebolla en el plato, porque combinándola bien, el beneficio crece. Esto no es superstición, tiene su razón de ser. Cuando usted acompaña la cebolla con una buena proteína, como pollo, pescado o carne magra, y con un poquito de grasa buena como el aguacate o el aceite de oliva, su cuerpo aprovecha más de lo que la cebolla trae. Piense en un buen pescado a la plancha con cebolla y limón, tan común en nuestras costas, o en un guiso de pollo con bastante cebolla y ajo. El ajo, por cierto, es el compañero de toda la vida de la cebolla y juntos son aún mejores para usted. Nuestras abuelas nunca hacían un guiso sin cebolla y ajo. No era casualidad, era sabiduría heredada, aunque ellas no supieran explicarla con palabras de laboratorio. Y hay una razón más profunda por la que quiero que le ponga atención a esto, más allá de los números. Se llama independencia. Déjeme decirlo con el corazón. Muchos de nosotros a esta edad no le tememos tanto a la muerte como a otra cosa, a convertirnos en una carga para nuestros hijos, a no poder subir las escaleras solos, a que alguien tenga que dejar su trabajo para cuidarnos, a perder la libertad de valernos por nosotros mismos. Y las arterias tienen mucho que ver con eso. Un corazón fuerte y unas arterias limpias son las que le permiten seguir caminando al parque con sus nietos, seguir cocinando para los suyos, seguir siendo el pilar de su familia y no el que necesita que lo carguen. Por eso importa esta verdura humilde. No es por la cebolla en sí, es por todo lo que la cebolla ayuda a proteger. Piense en Don Refugio, de 74 años, de Fresno, California. Toda su vida trabajó en el campo, en la pizca, y hoy su mayor alegría es su huerto en el patio, donde siembra sus propios chiles, sus tomates y, como no, su cebolla. Cuando su doctor le dijo que su presión andaba en la frontera, don Refugio se asustó, no por él, sino porque pensó, ¿y si ya no puedo con el huerto? ¿Y si me vuelvo un estorbo? Empezó a cuidar cómo comía, sin dejar sus sabores. Comía una parte de su cebolla fresca en ensalada, guardaba el caldo de sus cocidos y no dejaba de moverse en su huerto todos los días. No le prometo que la cebolla sola le arregló la vida, sería deshonesto decirle eso. Comió mejor en general, caminó más, redujo la sal,
Pero él dice que ese pequeño cambio con la cebolla fue lo que le hizo sentir que sí tenía control, que sí podía hacer algo. Y a veces, esa sensación de control es la que nos da fuerzas para todo lo demás. Antes de seguir, quiero responderle unas dudas que me hacen muchísimo, porque seguro que a usted también le andan dando vueltas en la cabeza. Son preguntas sencillas, pero las respuestas cambian cómo hará las cosas de hoy en adelante. La primera, ¿cuál cebolla es mejor? ¿La blanca, la amarilla o la morada? Buena pregunta. En general, la cebolla morada y la amarilla, esas de cáscara más oscura, tienden a tener más de esos antioxidantes que la blanca. La morada, además, trae unos pigmentos extra que también hacen bien, pero no se obsesione. Cualquier cebolla es buena si la prepara con lo que hoy aprendió. Si le gusta la blanca para sus platillos, úsela con confianza. Solo cuídela igual de bien. La mejor cebolla es la que usted sí se va a comer. La segunda duda. ¿La cebolla en polvo, esa de los frascos de condimentos, cuenta igual? A ver, ¿cómo le explico? Ayuda con el sabor. No le digo que no, pero no espere de ella lo mismo que de la cebolla de verdad, la fresca, entera. Los polvos pasan por procesos de secado y molido, y con eso pierden buena parte de lo vivo que tiene la cebolla natural. Úselo si quiere para condimentar, pero que su fuente principal sea la cebolla fresca, la que corta usted mismo en su cocina. No hay atajo que le gane a lo natural. Y la tercera, que me la hacen mucho las señoras, la cebolla encurtida, en vinagre, ¿sirve o no sirve? Aquí hay un matiz bonito. La cebolla morada encurtida, si no la deja nadar semanas en el vinagre y se la come pronto, conserva buena parte de lo bueno, porque no la sometió al fuego. El problema sería dejarla meses olvidada en el frasco. Pero una cebollita encurtida fresca, de esas que se preparan hoy y se comen esta semana, arriba de sus tacos o de su carne, es una manera rica y sana de comerla cruda sin el picor fuerte. Otra vez, nuestra cocina tenía la respuesta desde siempre. Déjeme contarle de doña Erlinda, de 63 años, que vive en Chicago y cuida a su esposo, quien tuvo un pequeño susto del corazón hace 2 años. Ella me escribió angustiada, preguntando qué podía cocinar para cuidarlo sin que él sintiera que estaba a dieta de enfermo, porque a su marido, orgulloso como es, no le gustaba sentirse tratado como un viejo. Le di los mismos consejos que le he dado a usted hoy. Y lo hermoso fue su respuesta semanas después. Me dijo que ahora ella pica la cebolla fresca en la salsa que a él tanto le gusta, guarda el caldo de los cocidos y que su esposo ni cuenta se dio del cambio porque la comida sigue sabiendo a hogar. Doctor, me dijo, lo estoy cuidando y él ni lo sabe, cree que solo está comiendo rico. Y eso para mí es la mejor medicina. Cuidar a quien amamos sin quitarle la alegría de la mesa, porque de eso se trata, al final, no de comer triste ni de contar cada bocado con miedo. Se trata de comer con gusto y con un poco de conocimiento. Las dos cosas juntas. Su plato puede seguir siendo el mismo plato lleno de sabor y de recuerdos, y aún así trabajar en silencio a favor de su salud. Nadie tiene que renunciar a lo que ama. Solo hay que saber estos pequeños secretos que hoy ya son suyos para siempre. Quiero volver un momento a algo que le prometí al principio, cuando le dije que su abuela sabía más de lo que la ciencia apenas confirma. Hay un estudio famoso, hecho con hombres mayores a los que se les siguió durante años, conocido por el pueblo donde se hizo, en los Países Bajos. Los investigadores notaron algo notable. Los señores mayores que consumían más de esos antioxidantes que abundan en la cebolla, alrededor de 30 miligramos al día o más, tuvieron bastante menos muertes por problemas del corazón que los que consumían muy poquito. La diferencia fue grande, cercana a 2/3 menos en ese grupo. Fíjese que eran hombres mayores, como muchos de los que me escuchan hoy. No eran jóvenes de 20 años. Eran personas de nuestra edad, en nuestra etapa de la vida. Y una parte de esa protección venía, sencillamente, de comer bien alimentos como la cebolla, de forma constante, día tras día, y no todo es el corazón. La misma quercetina echa una mano en otros frentes. Ayuda a calmar la inflamación, esa que anda por dentro sin que la veamos y que con los años desgasta todo. Da apoyo a las defensas del cuerpo.
Y la cebolla, además, tiene una fibra especial que sirve de alimento a las bacterias buenas de su intestino, esas que lo ayudan a digerir mejor y a no andar tan inflamado ni estreñido. Todo esto viene en la misma verdura de siempre, la que cuesta unos centavos en cualquier tienda. Por eso insisto, no necesita frascos caros de suplementos ni fórmulas de la televisión. Lo que necesita, en buena parte, ya está en su refrigerador. Ahora bien, aquí tengo que hablarle con toda franqueza, de doctora persona, porque lo respeto demasiado para no hacerlo. La cebolla es una ayuda, no un reemplazo. Nada de lo que le dije sustituye a su médico, ni a sus medicinas, ni a sus chequeos. Si usted toma pastillas para la presión o para el corazón, siga tomándolas tal como se las recetaron. Y si toma algún anticoagulante, de esos que hacen la sangre más ligera, como la warfarina, por favor hable con su médico antes de aumentar mucho la cebolla o cualquier alimento, porque hasta lo natural puede interactuar con ciertas medicinas. Esto no es para asustarlo, es porque quiero que esté seguro. La información de hoy es educativa, para que llegue a su próxima cita sabiendo más y haciendo mejores preguntas. Ese es el propósito. Vamos a recordar juntos lo más importante, porque sé que hemos hablado bastante y quiero que se quede con lo esencial, no con todo revuelto. Antes se creía que bastaba con echar cebolla a la comida, de cualquier forma, y ya. Ahora usted sabe que la forma importa. Antes se pensaba que cocinar mucho la cebolla la hacía más sana. Ahora sabe que la cocción demasiado larga desgasta lo bueno y que una cocción corta la respeta. Antes se botaba el caldo de la cebolla hervida sin pensarlo dos veces. Ahora sabe que en ese caldo se quedó el tesoro y que hay que aprovecharlo. Y antes pelábamos la cebolla de más, tirando las capas de afuera. Ahora sabe que ahí, en esas capas externas, está lo más rico y que basta con quitar la cascarita y una sola capa. Si de todo lo de hoy solo pudiera llevarse una cosa, que sea esta: coma un poco de su cebolla cruda o poco cocida, no bote el caldo y no la pele de más. 3 gestos pequeños, ni caros, ni complicados, ni raros. Cosas que puede empezar hoy mismo, en la próxima comida que prepare, con la cebolla que ya tiene en casa. No hace falta correr a comprar nada, no hace falta cambiar su vida entera, solo hace falta este poquito de conocimiento que ahora es suyo. Y quiero cerrar diciéndole algo desde el fondo. Nuestra generación trabajó duro, levantamos familias, sostuvimos casas, muchas veces en un país que no hablaba nuestro idioma, haciendo los trabajos más pesados sin quejarnos. Cuidamos a todos, menos a nosotros mismos. Y ahora, ya con más años, es justo que aprendamos a cuidarnos también, no por egoísmo, sino porque cuando nosotros estamos fuertes, toda la familia está más tranquila. Cuidarse no es un lujo, es un regalo que le hace a los que lo aman. Y mire qué bonito que ese cuidado pueda empezar en algo tan sencillo, tan de todos los días, tan nuestro, como una cebolla en la cocina. Si este video le fue útil, hágame un favor que no le cuesta nada pero que puede ayudar a alguien. Compártalo con esa persona de su familia que cocina, con su esposa, su hija, su nuera, o con ese amigo que anda batallando con la presión. A lo mejor nadie le había explicado esto, igual que a nadie nos lo explicaron a nosotros por tantos años. Un mensaje suyo, un video compartido, puede cuidar la salud de alguien que usted quiere. Y déjeme en los comentarios cómo acostumbra usted comer su cebolla, en qué platillo, con qué receta de familia. Me encanta leerlos. Y entre todos nos damos ideas y nos damos ánimo, porque al final, aquí somos como una gran familia que se cuida. Cuídese mucho, coma con sabor y con cabeza, y que su próxima comida, con su cebolla bien aprovechada, sea un paso más hacia muchos años buenos al lado de los suyos. Nos vemos en el próximo video.